¿Creen en la magia? Así como muchos creen en Santa Claus o en el hada de los dientes, yo creo en la magia. ¿Cómo es posible? Pues, les cuento. Siempre fui fan de las exploraciones urbanas, ya tenía una pequeña experiencia en este ámbito. Algunas casas abandonadas, bosques, etc. Pero nada como la exploración que tuve la mala suerte de experimentar. Todos conocemos a Disney, la compañía donde la magia y tus caricaturas favoritas se hacen realidad. Disney tiene múltiples parques abandonados en todo el mundo. En su momento desconocía completamente la razón de ello, podía suponer que era por malas acciones financieras o por brutales accidentes que ocurrieron en ese lugar. Las típicas razones por las que un parque cerraría sus puertas. Como por ejemplo, el complejo de la Isla del Tesoro en el Backers Bay en las Bahamas. Era un lugar tan mágico y tan repleto de gente, que no entendía por qué quedó abandonado en un abrir y cerrar de ojos. Disney se excusaba que se abandonó por la flojera de los trabajadores, mal ambiente laboral y dificultades climáticas, lo mismo que casi siempre decían. Causas que por alguna razón, yo no creía en absoluto. En su momento solo creía que era puro lavado de dinero o ese tipo de cosas turbias. Qué equivocado estuve. De todos esos lugares abandonados, el que más me llamaba la atención era uno del que no se sabía casi nada. El Palacio de Mowgli. Cerca de la ciudad costera de Emerald Island en Carolina del Norte, Disney comenzó la construcción del Palacio de Mowgli a finales de los años 1990. El concepto era un complejo con temática de selva con, claro, un gigante palacio en el centro de todo. Si no conoces al personaje de Mowgli, te ayudará a recordar la historia del libro de la selva. Si no lo has visto en ningún otro lado, quizá reconozcas a ese niño en la jungla muy parecido a Tarzán, que estaba junto a un oso muy amistoso. El Palacio de Mowgli fue una idea polémica desde el comienzo. Disney compró muchísimos terrenos caros para el proyecto, y de hecho hubo un escándalo por la compra de ciertas propiedades. Luego estaba el arte conceptual de todo el proyecto general. Un grupo ejecutivos de la compañía de Disney organizó una reunión en la ciudad. Tenían la intención de convencer a todos de lo lucrativo que este proyecto sería para todos. Cuando les mostraron el arte conceptual, este palacio indio gigantesco, rodeado de selva, cuyo personal sería hombres y mujeres en taparrabos y con equipos tribales, bueno, basta con decir que a ninguno le gustó la idea. Hubieron muchos problemas con el proyecto hasta en las etapas finales. Problemas con empleados, problemas políticos y sociales, o simplemente no se veía éxito con el proyecto. Así como Disney había gastado esos millones en la Isla del Tesoro en las Bahamas para luego abandonarlo, ocurrió lo mismo con el Palacio de Mowgli. La construcción se completó. El complejo de hecho tuvo huéspedes. Las comunidades de los alrededores se llenaron de gente y las típicas molestias habituales como turistas perdidos y furiosos. Luego, como si hubieran habido un desastre natural o un evento apocalíptico. Todo dejó de funcionar. Disney lo cerró y nadie sabía qué diablos pensar. Pero todos estaban bastante contentos por ello. La pérdida de Disney y el fin del palacio fue una gran noticia para esas personas que no querían ese lugar desde el comienzo. Sinceramente, no volví a pensar en el lugar después de enterarme de que había cerrado, hace más de casi una década. Vivo bastante cerca de Emerald Island, así que solo escuché los rumores y nunca me enteré de nada personalmente. Después de un tiempo navegando por las redes, después de muchas exploraciones urbanas, y buscando información sobre mi próxima nueva aventura, encontré a una persona que había explorado el abandonado complejo de la Isla del Tesoro. Todo lo que él había visto lo publicó en un foro completo, objetos abandonados, ruinas, atracciones y recuerdos de lo que antes era un lugar mágico. Bueno, a lo que voy es que, este blog sobre la Isla del Tesoro me hizo pensar. A pesar de que habían pasado muchos años desde su cierre, tomé la decisión de que sería buena idea de que mi próxima exploración urbana sea en el Palacio de Mowgli. Con el objetivo de investigar, tomar algunas fotografías, escribir sobre mi experiencia y probablemente ver si había algo que podía llevarme a casa como recuerdo de lo que alguna vez fue un lugar mágico. Pasó casi un año hasta que pude ir al lugar. En ese tiempo hice investigaciones del lugar por todos los foros y páginas que pude encontrar. Aún más extraño, sin embargo, era que aparentemente a nadie antes de mí se le había ocurrido escribir un blog sobre el lugar o siquiera publicar una foto.
Ninguno de los canales de televisión locales o los sitios de periódicos tenían una palabra sobre el lugar. Cosa muy extraña, como si Disney hubiera hecho todo lo posible para borrar de la existencia total a ese lugar. Gracias a investigación interrelacionadas, me he enterado de que las corporaciones pueden solicitar a Google o a los navegadores, por ejemplo, eliminar enlaces de los resultados de búsqueda, básicamente sin una buena razón. Pensándolo bien, puede ser que miles de personas hayan hablado del complejo, pero Disney haya hecho que sus anécdotas y datos del lugar sean inaccesibles para todo mundo. Así que al final casi no pude encontrar el lugar. Todo lo que tenía para guiarme eran pequeñas pistas que encontré en los rincones más oscuros de las redes. Así como un mapa bastante antiguo que promocionaba el palacio. Este lo encontré como artículo de colección en una página de eBay. Gasté todo el dinero necesario para ganar esa única oportunidad, sabía el riesgo de esta acción. Pero afortunadamente, conseguí el mapa. Cuando encontré el lugar, los residentes locales no me ayudaron en absolutamente nada. Pero no me importó y seguí con mi aventura. El mapa me llevó por un pasillo exterior excesivamente largo con una gran cantidad de vegetación. Plantas tropicales fuera de control que habían invadido el área, que se mezclaban con la flora nativa del lugar, queriendo volver a tomar el control de lo que alguna vez fue suyo. Estaba asombrado cuando llegué a las puertas frontales del complejo. Unas gigantescas puertas de madera, las cuales parecían haber sido cortadas de los árboles más grandes. Era normal que con el paso del tiempo la puerta estuviera con agujeros, podrida o carcomida de varios puntos por pájaros carpinteros o etc. Colgando de la puerta había un pedazo de chatarra, con letras garabateadas en negro. Abandonado por Disney. Claramente era obra de algún residente o un ex empleado bastante enojado que quería dejar un mensaje bastante obvio para todos. Las puertas estaban abiertas lo suficiente como para atravesarla en persona, pero no tan abiertas para entrar en vehículo. Así que me bajé de mi auto. Me empecé a preparar, por lo que habiendo tomado mi cámara digital y el mapa que tanto me costó conseguir, me puse en camino. Los jardines interiores del lugar estaban tan desbordados de vegetación como la entrada. Había palmeras descuidadas y andrajosas entre montones de sus propios cocos. Múltiple fauna, árboles por doquier y pues, un caos total. Lo más interesante en los jardines era una estatua de Baloo, el oso amigable del libro de la selva que había mencionado antes, que se situaba en una especie de patio enfrente del edificio principal. Estaba congelado dando un saludo jovial hacia la nada misma, mirando al espacio vacío con una sonrisa tonta y dientuda, rodeado de lianas y enredaderas, demostrando una vez más cómo la naturaleza se adueñana nuevamente de todo el complejo. Cuando llegué al palacio, me topé con que todo el lugar estaba repleto de grafitis y vandalismos severos. Todas las puertas habían sido removidas de sus bisagras y robadas. Sobre las puertas, o las fauces abiertas que habían quedado en su lugar, alguien había pintado otra vez. Abandonado por Disney. Mentiría si les dijera que quedé impresionado al ver todo lo del interior, artículos de colección, estatuas de nuestros personajes favoritos y alguna cosa interesante en general. Pero no había absolutamente nada. El interior del edificio estaba tan vacío, tan desnudo, que creo que de hecho la gente había robado hasta el moho de las paredes. Todo lo que era demasiado grande para ser robado, mostradores, escritorios, gigantescos árboles falsos, todo estaba desparramado y destrozado en medio del lugar principal. Miré el plano del edificio y me dirigí hacia todos los lugares que parecían ser de alguna manera interesantes. La cocina era como la imaginarías, un lugar donde se hacen cantidades absurdamente industriales de comida. Claro que, todas las superficies de vidrio estaban rotas, todas las puertas estaban fuera de sus bisagras, todas las superficies de metal, golpeadas y abolladas, así que no era la mejor cocina que había visto en mi vida obviamente, añadiéndole que todo el complejo tenía un olor muy fuerte a orina vieja. El congelador gigante, que ya no estaba ni remotamente frío, tenían filas y filas de espacio vacío en las estanterías. Los baños estaban prácticamente en el mismo estado que el resto del lugar. Al igual que el complejo de la Isla del Tesoro, alguien había destrozado cada inodoro de porcelana, el olor era bastante fuerte así que me quedé bastante poco ahí. Había muchas habitaciones en el complejo, pero naturalmente no tenía tiempo para revisar todos y cada una de ellas. Las pocas que fijé estaban destruidas de manera similar, y no esperaba encontrar nada allí.
Después, salí a tomar un poco de aire fresco, si es que se le puede llamar fresco a todo lo que estaba dentro de ese lugar. En la lejanía pude ver la estatua de una pitón, aproximadamente de 25 metros de largo, alrededor de ella había mucha vegetación así que se me hizo imposible llegar a ella. Pero pude sacar fotos, tomé varias fotos a la pitón ya que su tamaño se me hacía impresionante. Después de algunas tomas, la pitón se movió y regresó a la vegetación que estaba cerca de su ubicación. Lo más probable es que Disney también haya dejado en libertad a toda su galería de animales que se encontraba dentro del complejo. Retrocedí lentamente, aunque la pitón y yo teníamos una distancia razonable, no quería tentar mi suerte y volví al recinto principal. Después de algunas revisiones en las habitaciones que más me llamaron la atención, decidí tomarme un descanso. Me senté en una silla de madera que estaba en un pasillo igual de destrozado que todo lo demás del complejo. Necesitaba tomarme un respiro después de lo sucedido. Después de descansar un rato, y pensando bastante deprimido sobre mi mala suerte con los hallazgos que encontré en el lugar, es decir, absolutamente nada. No había nada interesante o que me podría llevar en todo lo que investigué del palacio. En medio de mis lamentos, pude ver cerca mío una puerta con escaleras. La escalera se dirigía hacia abajo, por debajo del nivel del suelo. Usando el flash de la cámara como una especie de linterna improvisada, vi que los escalones terminaban en una puerta de malla metálica con un candado. Un letrero en la puerta que decía, solo botargas. Gracias. Esto me animó un poco, por dos razones. 1. Un área exclusiva para botargas sin duda habría tenido cosas interesantes en el pasado. 2. El candado estaba todavía en su lugar. Nadie había ido allí abajo. Ni los ladrones, ni los grafiteros, nadie. Este era el único lugar que realmente podría explorar y en el que tal vez encontraría algo interesante que fotografiar o robar descaradamente. Yo había llegado al palacio básicamente con la idea de que estaría bien tomar lo que quisiera. La cerradura estaba lo bastante dañada por el tiempo para que yo no necesitara un poco de mi fuerza para romperlo. No soy el más fuerte del mundo, pero me sentí bastante poderoso al romper el candado ya dañado solo con una patada mía. Al entrar, me topé con una grata sorpresa, de verdad que habían cosas interesantes ahí abajo, mesas con diseños de Mickey Mouse. Figuras de colección, decoraciones y relojes de todos los personajes de Disney, verdaderas gangas. Decidí llevarme todo cuando terminara de investigar todo el lugar subterráneo. Finalmente, llegué a una puerta de rayas negras y amarillas con las palabras: Preparación de personajes 1. La puerta no se abría al principio. Asumí que ahí era probablemente donde se guardaban los disfraces, y sin duda quería una fotografía de ese desastre retorcido y apestoso. Por más que lo intentara desde varios ángulos y con varios trucos, la puerta no se movía. Por lo menos, hasta que me di por vencido y comencé a alejarme. Fue entonces cuando se oyó un leve sonido bastante desagradable, como un chasquido o chirrido. Luego de eso la puerta se abrió lentamente. En el interior, la habitación estaba completamente a oscuras. Utilicé el flash de la cámara en busca de algún interruptor de luz en la pared junto a la puerta, pero no había nada. La luz de la habitación empezó a parpadear, dejando ver lo que había dentro del lugar. Pude apreciar un montón de botargas de mascotas colgadas en ganchos. Como si fueran cadáveres de los personajes de nuestra infancia. Pero lo que más me llamó la atención fue una extraña botarga de Mickey con colores negativos. Con colores blancos, tipos de azules y guantes negros. Este estaba en el suelo y desprendía un olor bastante desagradable, pero no al punto de no aguantarlo. Se veía tan asqueroso que decidí no fotografiar esa cosa hasta el final. Tomé una fotografía de los trajes colgados en las paredes. Algunas fotos de costado para mostrar toda una fila de rostros de caricatura congelados y pútridos, algunos con los ojos de plástico faltantes. Decidí hacer una toma más fotográfica de los trajes, así que me acerqué a una botarga del pato Donald que estaba colgado junto a las demás botargas que ya había mencionado y le saqué la cabeza. No pasó mucho tiempo hasta que sentí que algo salió de dentro de la cabeza de Donald. Mientras empezaba a sentir como algo húmedo empezaba a escurrirse entre mis manos. Al mirarlas quedé horrorizado al ver que mis manos estaban cubiertas de un asqueroso líquido amarillo, y, al mirar al suelo buscando qué fue lo que se cayó de la cabeza de Donald, pude apreciar un asqueroso cráneo humano cubierto del mismo líquido amarillo.
Mire toda esta escena con horror, ¿cómo Disney podría defenderse de esto? ¿Restos humanos dentro de las botargas antiguas? No pude evitar sentir asco y repulsión a la idea de que todas las botargas que estaban en esa habitación podrían tener restos humanos. Las luces de la habitación empezaron a parpadear más rápido, no pude evitar notar que la botarga de Mickey Mouse con los colores negativos se estaba levantando. Cada movimiento que esa cosa hacía producía un sonido carnoso y húmedo, asimilándolo con carne abriéndose y huesos rompiéndose. Cuando el Mickey negativo ya estaba parado frente a mí, traté de capturarlo con mi cámara, pero por alguna razón esta no detectaba a la botarga, los píxeles alrededor de la cámara empezaron a fallar y con los segundos, toda la cámara se descompuso. El Mickey negativo parecía querer hablarme, y entre balbuceos muy parecidos a la voz original que tiene Mickey en las caricaturas me dijo: Oye, ¿quieres ver cómo mi cabeza se sale? La botarga procedió a tomar su cabeza y estirarla a tal punto que todo su cuello se empezó a desgarrar. Noté que desde el interior de su cuerpo salía ese extraño líquido amarillo, parecía funcionar como la sangre de esa cosa. Cuando el Mickey negativo terminó de sacarse su cabeza, se cayó al suelo. Como si de verdad hubiera muerto. De su cuerpo salía mucha de esa sangre espesa de color amarillo, todas las botargas colgadas de la habitación empezaron a expulsar una gran cantidad de esa sangre amarilla. Mi terror llegó a un punto que no pude imaginar al ver que, toda la sangre que la botarga había expulsado, empezó a tomar forma humanoide. Como si el líquido se solidificara en un monstruo hecho de pura sangre y putrefacción, su rostro era muy similar al de un humano pero con rasgos de ratón, con las míticas orejas de Mickey Mouse formándose en cada esquina del cráneo de esa cosa. El olor que desprendía esa cosa era tan insoportable que me llegó a dar náuseas. Lo más razonable fue correr, así que no dudé ni un segundo en hacerlo. Mientras trataba de escapar pude escuchar los horribles gritos de esa cosa hecha de esa misteriosa sangre amarilla que parecía estar detrás de mí. Entre mi huida pude apreciar un mensaje arañado en la pared que dio sentido a todo lo que había visto. Abandonado por Dios. Al salir del complejo, me metí rápidamente a mi auto y huí tanto como pude del lugar. No tuve tiempo de llevarme nada de recuerdo y no pienso hacerlo. Nunca saqué las fotos de la cámara. Nunca escribí la entrada de blog sobre el tema. Me tomé un tiempo de las exploraciones urbanas ya que todo lo sucedido me sigue dejando con terror a día de hoy. Ahora supe por qué Disney no quería que nadie supiera de este lugar. Ahora saben por qué creo en la magia. Porque esa cosa que vi no puede ser más que el resultado de la magia más oscura y retorcida que pueda existir. Y nunca olvidaré cómo su carne se partía y desgarraba. Por esa razón no quieren que nadie como yo entre a ese lugar. Porque no quieren que nada como esa cosa pueda salir.